agradecer a la comunidad y a todos los que estén presentes. Un tema relevante, importantísimo, que tiene que ver con, lo titulamos, Valentina, junto con a Valentina, Morir para vivir. Morir para vivir. En conversaciones expansivas. Y hoy ya estamos aquí para que todos los que quieran unirse a esta conversación tan interesante y contingente puedan ahí darnos retroalimentación de lo que entiendan, o de las dudas que puedan tener, o de la visión que tengan de la vida como de la muerte. Así que vamos a hacer esta invitación, a extenderla a todos los que están en la plataforma hoy, en este minuto, y quieran compartir esta conversación que vamos a iniciar en unos minutos con Valentina, para que pueda ser una conversación nutricia entre todos, y bueno, vamos a estar atentas a lo que ustedes nos vayan reportando, lo que nos vayan diciendo, lo que les vaya haciendo sentido respecto de lo que podamos ir abordando hoy día en esta conversación, que tiene mucho que ver con enlazar mundos, enlazar el mundo de la vida con enlazar el mundo de la muerte, cuál es la cosmovisión que tenemos personal, cuál es la cosmovisión moderna, qué es lo que dicen nuestros pueblos originarios, y qué es lo que estamos entendiendo por la vida y la muerte en un tiempo de pandemia, donde quizás más que en cualquier otro momento este tema aparece de manera tan relevante, por ya sea personas conocidas que han partido, o personas que hemos visto en las noticias tan recurrentemente, en esas estadísticas diarias que nos dicen que hay muchos de nuestros compatriotas, inclusive a nivel mundial, que están partiendo a una nueva dimensión. No sé cómo lo entiendas tú, no sé cómo lo entienda el que esté escuchando. Nosotros les vamos a compartir ahora, en un momento más, nuestra visión de mundo respecto a este tema, que por cierto tiene distintas miradas, y nosotros queremos desde nuestra verdad co-construir con ustedes una realidad que sea dialogada idealmente, conversada, digerida, con altura de mira, entendiendo que tanto la vida como la muerte se unen en un ciclo maravilloso que es necesario de abordar para una salud mental. Por eso que creemos que este tema es tan importante, porque sentimos que dialogándolo también colaboramos con la salud mental de nuestros compatriotas y de quienes estén padeciendo de algún duelo, alguna pérdida importante de cualquier tipo. Hemos tenido tantas pérdidas, no tan solo de vida, sino que también pérdidas del trabajo, pérdidas de relaciones de mucho tiempo, pérdida de nuestra forma cotidiana de vivir. Entonces, no sé, Valentina, ¿tú qué opinas? Bueno, Valentina, una amiga, compañera maravillosa con la que estamos iniciando, bueno, ella ya había iniciado muy visionariamente las conversaciones expansivas con el corazón, y decidimos unir estas fuerzas para poder transmitirla a usted. Ella es psicóloga, somos amigas, nos conocemos en Raíces de la Tierra, y hoy se hace presente en esta conversación tan importante como en las otras conversaciones que tenemos planificadas. Por ahí le hemos comentado alguna listita de conversaciones que tenemos para este mes de agosto con otras amigas maravillosas. Así que, Valentina, te dejo la palabra para que podamos dialogar en conjunto. Muchas gracias, Sandrita. Sí, bueno, nada, estamos abriendo este espacio que van a ser todos los miércoles a las 21 horas, donde, como adelantaba Sandra, vamos a estar compartiendo de distintas temáticas que para nuestro entender como terapeutas, como psicólogas, que trabajamos desde una mirada bien integral del ser humano, ¿cierto? Yo creo como desde ahí conectamos profundamente, ¿no? En este entendimiento de que hay más que solamente lo racional, lo lógico, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos emociones que hay que considerar y alimentar y cuidar y gestionar también. Y en esta integración consciente, por lo menos mi visión, y yo estoy segura que tú las compartes, donde se produce la sanación, ¿no? Como en este, que es necesario pasar por el cuerpo, es necesario pasar por nuestras agüitas, por nuestras emociones, es necesario también pasar por cómo lo entendemos desde la mente, desde las palabras, de repente
el hecho de poner en palabras algo que estamos sintiendo ya también nos ayuda a entenderlo, ¿no? Desde ahí, cierto, que nace un poco como la raíz de nuestra profesión, ¿no? La psicología, que nos da un marco teórico que yo siento que las personas que estudian psicología, ¿cierto? También tienen una necesidad de entender al ser humano también, obviamente, porque en base a nuestras experiencias vitales sentimos este profundo llamado de ayudarnos entre todos a sanar, a entendernos, a conocernos. Y el autoconocimiento también pasa por este escucharnos, por el conversar, por los diálogos expansivos que crean, que integran también las diversidades de pensamiento, y este siendo como nuestro primer video oficial en este ciclo de conversaciones expansivas, que hoy día estamos las dos solamente, porque también es una forma de invitarlos a este ciclo de talleres, que son 3 que vamos a estar haciendo a partir del 16 de agosto, sobre este mismo tema, morir para vivir, obviamente con una profundidad mayor, son 3 sesiones, donde vamos a estar haciendo este paso y este diálogo entre el cuerpo, la mente y el alma, integrando las emociones también en esta dinámica, para conversar un tema que es tan relevante y que al mismo tiempo, y tan sagrada, la muerte es igual de sagrada, parte de la vida, como el mismo nacimiento, ¿no? Como el mismo amor, que es motor de tantas cosas, y, y entendiendo de que como culturalmente el occidente, ¿cierto? Como nuestro hemisferio, nuestra parte del mundo, tiene una relación que quizás no es tan directa, honesta, ¿qué palabra podríamos Sí, por poner? ahí dramática, un Sí, poco dramática, que es muy dramática, y ¿sí? por lo mismo negamos el hablar sobre la muerte, pero hay una profunda sanación cuando podemos hacer estos diálogos y traemos la muerte a la mesa, ¿no? Como aquí yo siento que esa es la invitación, invitar a la muerte como un proceso fundamental de la vida, entendiendo de que también hay distintos niveles de considerar y mirar a la muerte también, porque hablamos de la muerte y de repente pensamos que solo es la muerte física, ¿no? Cuando tiramos la patita, cuando hay tantos dichos, ¿no? Como tratando de ponerle otro nombre, cuando nos vamos al cielo, eh, cuando nos vamos a reunir a la fuente, a Dios, cuando volvemos a la unidad, ¿cierto? De esta fuente universal. Eh, y hay Forma de mirarlo, tantas sí. formas de mirarlo, claro, no solamente la muerte física, ¿no? Como que constantemente también estamos pasando por muertes psicológicas, por transformaciones, como a distintos niveles, tenemos distintas formas de morir también, ¿cierto? Como de pasar por duelos simbólicos que al no reconocerlos, al no hacerlos conscientes, tampoco nos permitimos hacer el ritual, ¿cierto? Que es algo tan importante y que hemos perdido como sociedad, que siento que los rituales, y tú también sé que estás de acuerdo conmigo, de que los rituales son muy importantes en estas transiciones, porque le ponen magia, le ponen vida al tránsito, ¿no? Y claro, y Sí. como decía, estamos viviendo un tiempo muy interesante en ese sentido, porque nos hemos visto expuestos a la muerte de una manera directa, sin anestesia, y esto también ha traído muchos miedos a la luz, porque esta misma forma que tenemos como sociedad de no relacionarnos con la muerte como algo inherente a la vida, ¿cierto? También ha hecho que la saquemos, la rechacemos, y se ha convertido como en una excluida, ¿no? También de Sí, nuestros procesos vitales. Eh, y siento que es súper importante porque también se están abriendo, como decías tú, duelos que no pueden ser vividos porque estamos en cuarentena. Bueno, si bien ya hay algunas comunas que están saliendo, pero la mayoría no. mm, También esto nos está trayendo un abrir los ojos que quizás puede ser para algunas personas un poco violento también, ¿no? Como
Sin lugar a duda. como traernos así como al frente, ¿no? Es como, oye, no eres tan... ¿Sabes qué, Valentina? como Dame que, un segundo, disculpa, ¿sabes que tenemos un problema técnico? Al bueno, parecer, cada vez que yo hablo aparece la pantalla en negro, no me veo. a ver. Tú puedes como... No... Algo sucede que cada vez que, por lo menos en el video, aparezco como en negro. Si tú pudieras verlo, o si se pudiera resolver, si no, no importa, porque a lo mejor tiene que ver con simbólicamente mostrar ese lado desconocido, Claro. ese lado desconocido de la muerte, un poco relacionado con eso. Y siguiendo un poco con la idea, no sé si tú lo puedes ver, mientras yo sigo desarrollando un poco el tema que me pareció tan interesante. Vamos a ver, parece que ahí me veo, sí, ahí sí. ¿Cómo se ve? Oye, ¿sabéis que sería igual como para seguir con la idea, pero también ir viendo cómo si se van sumando los amigos para que también podamos recoger las preguntas que ellos tengan o las inquietudes? No tenemos preguntas aparentemente, no sé si tú puedes ver. Los invitamos, tenemos un par de personas que ya se sumaron, pero las invitamos también a que puedan unirse a la conversación con alguna pregunta. Estamos hablando sobre un tema relevante, la vida y la muerte, cómo de alguna manera ellos también se van haciendo parte, qué es lo que entienden por esta transición. El título es bastante sugerente, entonces, cómo ellos miran esta transición, morir para vivir, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo quisiera tomarme un poco de lo que estás conversando a propósito de la contingencia, que yo creo que también eso no siempre es saludable hablar sobre aquello que aparece como un mito en la sociedad, y a mí me da la sensación de que la muerte, bueno, la misma psicología lo dice, el temor a la muerte como algo que aparentemente no queremos abordar porque es una situación dramática de pérdida, tenemos esta ilusión de que de alguna manera nosotros somos permanentes y que vamos a estar por siempre de manera física, y que una vez que desaparece lo físico también es como pareciera ser que la materialidad lo fuera todo. Entonces, desde ahí, claro, en estos tiempos donde hemos tenido tantas pérdidas, donde hemos hablado más sobre la muerte, pareciera ser, siempre lo es, bueno, nuestros pueblos originarios lo tienen muy conversado, pero la importancia de entender qué es la muerte para ti y qué es la muerte para mí. Yo te puedo contar un poco desde mis pacientes, un poco cómo se viven ellos y la importancia que la psicología le da de cuáles son ciertas etapas que se dan cuando alguien fallece. O sea, estamos hablando aquí netamente de lo físico, que es la aportación que quisiera hacer muy a grandes rasgos, porque sé que de alguna manera ahí en las páginas aparece, pero creo que es importante es mirar así como esa mirada más bien física, contemporánea, desde donde nosotros nos movemos, y ahí a lo mejor tú después me ayudas a poder trascender esa mirada. Y desde ahí entonces aparece cómo nosotros desde esta terrenalidad abordamos la pérdida entendía el duelo de una persona, en este caso, imagínate lo potente que es las personas que están, como se está dando el duelo. Tú hablabas de los rituales. Hoy en día esos rituales convencionales que nosotros tenemos de cuando alguien muere, que los velamos, estamos un tiempo, después lo enterramos, fallece, o sea, todo eso pareciera que, o sea, bueno, de hecho en lo concreto no se puede realizar. Por lo tanto tenemos un ritual, una ritualización frente a la muerte, que no está siendo posible llevar a cabo, y eso hace que en términos de salud mental sea más difícil, más complejo abordar el proceso natural de despedida. Claro. ¿Ya? Hay una autora que se llama, sí, disculpa. Continúa, no, continúa. Dale. Sí, hay una autora psiquiatra suiza que en 1926 nombró unas ciertas etapas del duelo, ella es Elizabeth Kubler,
y ella dice que cuando alguien fallece, cuando nosotros tenemos una pérdida, ya sea del trabajo, de ciertas situaciones, hoy me referiré en específico a las personas que probablemente estamos perdiendo, ya sea por la enfermedad del coronavirus, o que se van por otro tipo de enfermedad, o las pérdidas que estamos teniendo. Entonces ella habla de 5 etapas, Valentina, ¿ya? Y ojalá ahí nuestra gente que está viéndonos también nos pueda aportar. Y esa es la primera que viene, que es como la negación, ¿ya? O sea, como esta suerte de, yo creo que cuando empezó el tema del coronavirus, no, en realidad no va a ser para tanto, no van a haber tantos muertos, o si falleció, bueno, en realidad sabéis que yo, está súper bien, falleció, yo sabía que esto iba a ser así, yo voy a hacer mi vida normal, no, aquí no pasa nada, entonces estamos en una fase de negación de la potencia y de desconocimiento de la potencia del duelo, que tiene que ver con un segundo nivel que es la ira, ¿cierto? Esa rabia, resentimiento que aparece, o este enfado sin direcciones que ocurre a propósito que, claro, perdimos, no sé, un familiar importante y además contextualizado en que tampoco lo pudimos despedir, tampoco pudimos verlo morir, ni acompañarlo, fue repentino, a lo mejor inclusive hay culpa. Esa vendría siendo la segunda etapa, que es una etapa compleja, no fácil. La tercera etapa es la etapa de negociación, ¿ya? Muchas veces se da, inclusive antes de que la persona fallezca, que hacemos estos como convenios con lo divino, ¿cierto? Y en esos convenios con lo divino o esta negociación que hacemos, no, si sabéis que en verdad lo vimos partir, pero está ahí, no, esta como fantasía de control de la situación, que vamos a poder revertir la muerte o que la persona no va a morir, tiene mucho que ver con esa etapa de negociación en la que entramos, con negociación con nuestro dolor y con nuestras emociones. En el fondo es como esta negociación que más bien tiene como principio, así como un mecanismo de defensa para evitar conectarnos con aquello que es inevitable, que es el dolor, la pena, la tristeza, el llanto, y que muchas veces mientras más lo evitamos se transforma en depresión, la famosa depresión, y ese debería siendo como el cuarto paso que se espera que se dé en estos procesos. Y en la depresión, cuando nos quedamos estancados, ustedes saben que la tristeza es la emoción, que es una emoción pasajera que podemos manejar, pero la depresión ya tiene una característica más de enfermedad y tiene que ver mucho con que las etapas anteriores probablemente no fueron bien resueltas. Sí, no, me estoy alargando mucho. Valentina, está ahí No, como no, no, callada. está perfecto, porque creo ¿Está que es bien? ¿Voy algo bien? que la gente, como que así como educamos al cómo nacer, también deberíamos educar en cómo morir también, ¿no? Y en cómo morir no solo la persona que se muere, sino como cómo yo también acompañar al que está en ese proceso. Porque como decíamos al Sí. principio, es tan natural como el nacimiento, el parto mismo, y como la experiencia del amor también, la conexión con lo divino, con lo superior también, porque también aquí entra mucho el tema de la religión, de todas maneras, ¿cierto? Como este marco Sin lugar a teórico dudas. religioso también nos vincula con lo que significa la muerte, porque quizás en nuestro inconsciente, nuestra alma sabe qué es la muerte, pero nosotros en nuestra humanidad fue justo lo que nos borraron antes de venir, ¿no? Entonces, Sí. cuando también hablamos de los procesos de duelo, también podemos ir como compartiendo con las personas que, como decías bien tú, estamos viviendo tan de cerca, ya sea amigos, familiares, que el papá de un amigo, el abuelo de un amigo, que no necesariamente tiene que haber muerto por COVID, ¿no? Puede haber muerto por cualquier otra cosa. Sin lugar a dudas. Entonces, como hay gente que de repente en este desconocer también las etapas del duelo también tienden a bloquearse, a que la negación es mucho más grande y larga, si es que quizás yo hubiese sabido que estas fases podían venir, que podía volver la rabia, que podía aparecer esta negociación, esta negación del principio, esta culpa, ¿no? Y es ahí donde yo siento que está el potencial sanador de empezar a conversar sobre la muerte, porque es el tomarlo como parte de la vida
traerlo a la mesa nos abre muchas posibilidades que son las que sanan, siento. Sí. ¿Sabes Entonces, qué? Nombraste un elemento súper importante que yo sumaría a esto que estamos hablando. Me queda una etapa por diseñar, pero creo que sería importante hacer un guiño en términos de que, claro, el aborde de las cinco, esto de abordar las etapas tiene que ver con cómo lo aborda la persona que está viviendo el duelo, ¿cierto? Como tú bien decías, que entra en una etapa de negación, que muchas veces está asociado, cuando estamos en negación, a esos mecanismos de defensa que claro, estoy en esta pérdida, pero quiero volver a la normalidad y entonces me voy a las fiestas, lo paso bien, o me vuelvo trabajólico, o en el fondo me desconecto, ¿cierto? Y busco luego como me evadir. desconecto, me vuelvo iracundo, ¿cierto? De rabia, y digo, pero ¿por qué estoy enrabiado? Claro, porque la emoción es como una olla a presión, o sea, yo la puedo evitar, pero ella está latente, entonces, ante cualquier estímulo, se muestra, aun cuando nosotros pensemos que está todo resuelto, porque eso está ahí. Y si nosotros no lo manifestamos, es como un caudal que se estanca y comienza a salir ese olor de putrefacción porque no fluye. Entonces, por eso que, como tú bien decías, es tan importante, por un lado, reconocer en qué etapa nos vamos a encontrar nosotros, reconocer que eso va a ser natural que ocurra, cómo las vamos transitando de manera saludable, pero también aquí, y ahí me tomo lo que tú muy bien decías, hay elementos importantísimos y que tiene que ver con quién nosotros nos acompañamos en este proceso, porque las redes en ese momento son importantísimos en términos de cómo ejercen este, valga la redundancia, el ejercicio de acompañamiento del otro. Y como no tenemos mucho conocimiento respecto de eso, muchas veces estas redes no hacen más que comprimir y entorpecer el proceso natural de estas etapas, porque lo que intentamos es que vuelva a la normalidad lo antes posible, que comience a ser feliz, y esa frase típica, sé fuerte, tú puedes, hazlo por tus hijos, que son frases que suenan súper bonitas, que son súper utilizadas, y por lo mismo muchas veces generan en las personas que están viviendo el duelo un esfuerzo por estar en una etapa que no están preparados para estar. Por eso esto que estamos conversando resulta tan importante en esas dobles vías. Bueno, Claro. es mucho más amplio que eso, pero en esto que estamos conversando ahora, en las vías de cómo yo me vivo el duelo y cómo otros me acompañan en ese duelo, que tampoco, yo no sé si en el colegio nos enseña o alguien nos dice cómo sería más adecuado acompañar a alguien que está sufriendo una pérdida. Claramente no lo hacen. Claramente No, no. porque yo en consulta, te juro, no sé para ti cómo es, en consulta veo a veces más dolor, que inclusive por el mismo fallecimiento, la pérdida, por los juicios que surgen respecto de cómo debiera o no debiera comportarse la persona que está viviendo un duelo. Claro, sí, de todas maneras, eso es súper importante. Y también, bueno, si bien estamos hablando de la muerte física, ¿no? Pero también Mm, siento que es súper importante el hacer pie, sí. que constantemente estamos duelando en nuestros propios procesos psicológicos, o sea, ya el hecho de estar encerrados en esta cuarentena es un duelo por mi vida anterior, por la normalidad, por los hábitos que tenía, por el deporte que salía a hacer, por las juntas semanales con los amigos, por el espacio de encuentro, por las terapias en vivo y en directo, ¿no? Que Sí. hacíamos, por el contacto con la naturaleza. Entonces eso también es algo que tampoco se habla, de que hay un duelo asociado y que la gente quizás si le pusiéramos este nombre con mayor conciencia, también entenderíamos que por eso también durante esta cuarentena hemos pasado por tantos estados cíclicos y diversos emocionales también, porque también estamos haciendo un duelo con respecto a nuestra normalidad y nuestra vida Comillas. anterior a esta nueva realidad que tenemos, ¿no? Que, Entonces, dicho sea de paso, disculpa, la normalidad, así como tú la llamas comillas, es como la negación a que hay un cambio evidente. exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa en los discursos? Que no, quiero volver pronto a la normalidad, quiero volver pronto a la normalidad. O sea, esta es la normalidad ahora, ¿cierto?
Esto es lo que estamos viviendo, porque ¿qué es normal? ¿Cierto? Se entiende como normal, estadísticamente hablando, que es de donde viene la palabra, también como el promedio de la experiencia, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viviendo todos, o la mayoría, es la normalidad, entre comillas, le pongo comillas porque, claro, lo normal no necesariamente es normal, entendido como algo que tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, así como estamos duelando en este minuto, también existen duelos cuando terminamos una relación de pareja que ha durado muchos años, cuando nos cambiamos de Salimos de un trabajo. cuando nos cambiamos de trabajo, cuando me cambio a otro país a vivir. Hay un duelo psicológico que se produce ante estos cambios que me ponen la vida en otro espacio completamente, En otra dimensión. en otra dimensión, se cambian todas las condiciones que yo entendía como mi vida y que daba por sentado, ¿no? Entonces ahí entramos en otro aspecto que es que también hay una necesidad de que yo soy feliz mientras todo se mantiene congelado, estático, normal, ¿cierto? Que es una ilusión también de control de nuestro ego, de nuestra mente, de nuestro consciente e inconsciente, de tratar de mantener la vida sin como un castillo de cristal, ¿cierto? Que nadie lo toque, que nadie me cambie las condiciones, porque somos seres que buscan el hábito, la costumbre, nuestro cerebro funciona así, ¿cierto? Tenemos patrones, tenemos hábitos mentales, tenemos formas de reaccionar ante esta normalidad que nos esforzamos tanto en mantener de alguna manera. Entonces, el aprender a integrar la muerte de esta manera consciente también significa el integrar de que una frase tan cliché, ¿cierto? De que lo único constante en la vida es el cambio, y es así, o sea, cualquier persona que quiera rebatir eso y conversarlo, o sea, por favor, porque la naturaleza nos muestra constantemente el cambio, y para mí siento que en esta conexión profunda con la naturaleza de alguna manera hay mucha sabiduría, y como decías tú también hace un ratito, los pueblos originarios nos vienen a enseñar ese contacto con la naturaleza, esa sabiduría puesta en rituales, en cómo entender la muerte, ¿cierto? Se entendía de que, por ejemplo, antes los faraones, las momias que han encontrado, todas venían con piedras preciosas, con ciertos elementos funerarios que hacían que la persona tuviese un mejor tránsito hasta otra realidad, que también todos entendían que era para algo mejor, ¿cierto? También está, por ejemplo, el mito del barquero también, ¿cierto? Antes se les ponía también en algunas tradiciones 2 monedas de oro en los ojos a las personas muertas, porque, o en las manos o en los bolsillos, porque era lo que tú le pagabas al barquero que te pasaba a la otra orilla también, ¿cierto? Qué bello. Después podemos hablar de los mexicanos también, que tienen su Día de los Muertos, y que tú te fijas también, no es solo de los mexicanos, también está en la cosmovisión andina, y que también hay todo un tema sincrónico con lo católico, el Día de Todos los Santos, que al final las religiones lo que hacen, siento, es tomar un poco esto y moldearlo para también utilizarlo El a su favor. sincretismo, ¿no? Exactamente. Claro, el sincretismo. Pero que tiene una raíz tan profunda que al no reconocer esa raíz nos desconectamos un poco de dónde vienen los frutos también, entonces se pierde cierto eslabón de conocimiento que también es muy interesante conocer y entender para poder también relacionarnos con la conciencia de la muerte desde una manera saludable. Sí. Oye, ¿sabes qué? A propósito de que me abres la puerta de los pueblos originarios, estoy haciendo un estudio así muy superficial, pero a mi modo de ver muy profundo, de los nahuales, de la cultura mesoamericana, y desde ahí, desde los nahuales, hay un kin en específico que habla de la vida y de la muerte, que es el enlazador de mundo, el Simi. Y mira, en ese tiempo ya, en una cultura muy antigua, ellos hablaban del enlazador de mundo como un elemento de dejar ir, de soltar, de transformación, de la finitud y de lo imperecedero.
Y nosotros claramente estamos en una cultura donde lo perecedero, la seguridad, un elemento súper importante, pero ya nuestros ancestros hablaban de la finitud y de lo imperecedero. Y pareciera ser que el control tiene, o sea, que la seguridad tiene mucho que ver con querer controlar las variables que están a nuestro alrededor, estas variables de incertidumbre, de riesgo, que son una ilusión, porque la permanencia es una ilusión. Tú hacías mención a la naturaleza, en la naturaleza vemos que la vida y la muerte están siempre súper enlazadas unas con otras, y es lo que permite que esta mirada ecológica haga que exista este círculo, este ciclo virtuoso de vida y de muerte, que la vida, que la muerte asegura la vida de otros. Entonces, en este círculo que nos entrega tanto también poder, porque nos permite reconocer en la muerte no necesariamente la pérdida, sino que la transformación de la forma conocida, que es este cuerpo, a algo sumamente universal y cósmico, ya pongámonos un poco así, a un universo que es desconocido para nosotros, pero que por cierto existe. Entonces, si nosotros pudiésemos ampliar nuestra mirada de que lo que es la vida y la muerte, yo creo que también eso nos entregaría mucha paz y tranquilidad en términos de cómo nos vivenciamos la muerte de otros y cómo nos vamos a vivenciar la vida. Entonces creo que ahí, y comparto plenamente, que es necesario sostener este tipo de conversaciones con nuestros hijos, con nuestra familia, fácil, antes de que ocurra, no necesariamente, ¿qué entendemos por la muerte? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo nos proyectamos? Lo vemos. Hay personas que ciertamente a mí me dicen, ¿sabes que yo la verdad me muero y no pasa nada más? Ahí termina mi vida y no tiene ni un sentido nada más. ¿Ya? Bueno, es una forma de mirarlo. Entonces, si lo miras de esa forma, qué importante entonces vivirse la vida, el día a día, de una manera formidable, porque va a ser tu única posibilidad de estar. Entonces, y ahí viene la por lo tanto, conciencia de la inconsciencia, de la conciencia de la muerte en cada día, porque es ahí donde está la maravilla, la magia, el regalo que nos trae la conciencia de la muerte en cada devenir de cada día, en que yo me permito vivir mi vida al máximo. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedos? Y no solo el miedo de la muerte, al miedo al ridículo, el miedo al rechazo, el miedo a la exclusión, eh, que nos limitan a quizás hacer lo que en verdad nosotros queríamos. Por ejemplo, había un autor, que no recuerdo el nombre, pero que él trabajaba un poco en un hospicio en Estados Unidos, que es un hospicio budista, que trabajan con gente que está muriendo, acompañándolos en este proceso tan importante. Y él qué decía maravilloso. de que cuando nos acercamos a la muerte física, porque ahí está como, es la más inminente, ¿no? Cuando las personas están en este momento ya inminente de su muerte, crece o se abre un portal de sabiduría maravillosa, de conciencia y de crecer en amor, de una conexión con el amor, no con el amor superficial, te amo porque eres mi pareja, sino que este amor infinito, este amor elevado, este amor de plenitud, de amar la vida, Trascendente. exactamente. Y él decía de que las personas, él se daba cuenta de que las personas cuando ponían su pie y se permitían entregar este portal de esta conciencia de la muerte, aparecía esta lucidez, y que generalmente ocurría también era que si no habían vivido bien su vida, aparecía esta culpa de qué tanto, decía que habían dos preguntas. Una era si fui amado por otros, si me permití ser amado, y otro, si yo amé bien a otros en mi vida, entendiendo la muerte como una Wow. experiencia sagrada, ¿cierto? Como el nacer, como el permitir del devenir de la vida a través de mí, y entendiendo la muerte también como una experiencia íntima y sagrada, como el amor, este amor elevado que estamos hablando, ¿no? Entonces él decía que, por ejemplo, en las personas que tenían también diagnosticadas enfermedades terminales, como cáncer, esclerosis
lateral, eutrófica, como enfermedades que ya son, que una vez que aparece el diagnóstico hay... Terminales, ¿Ah? terminales, Sí, claro, ¿no? que enfermedades terminales que ya te dicen te quedan tantos meses de vida, es como aparece, la nombraba como conciencia sagrada. Mm. Una vez que esta conciencia sagrada traía, perdón, gratitud sagrada era la palabra que él usaba. Y él traía esta gratitud sagrada porque esta muerte, esta enfermedad terminal, que era se podía ver como un castigo, pero cuando se entraba en esta conciencia, las personas con estos diagnósticos por fin se permitían hacer lo que siempre habían querido hacer. Y esa era una gratitud sagrada a esta enfermedad terminal que estaba diagnosticada y que traía de la mano la muerte, ¿cierto? Entonces, por fin había esta gratitud sagrada a esta muerte inminente que venía en 6 meses, por ejemplo, donde ellos se permitían decir que no a esas cenas de familiares donde no querían ir, por ejemplo, o esas reuniones con gente que encontraban que era una lata eterna, entonces decían que no, porque entendían de que estos 6 meses tenían que ser vividos con esta conciencia plena, de conciencia de muerte y conciencia de vida y conciencia de qué es lo que quiero yo, qué es lo que a mí me hace feliz. Oye, ¿sabes qué? Me acordé de una película a propósito de eso que tú dices, de una persona que le dan un diagnóstico fatal y se va con un amigo y hace una lista de todas las cosas que quisiera hacer. De Ya, Back bueno, más allá de la anécdota de la película, oye, si nosotros tuviéramos esa conciencia de gratitud permanente, o sea, si supieran, porque nada más incierto que la muerte, pues, o sea, lo único que sabemos es que en algún minuto va a llegar. Bueno, aquellos que saben que tienen un tiempo probablemente lo pueden programar, pero si nosotros pensáramos y tuviéramos esta conciencia, esta cosmovisión que es la que nos invitan los nahuales, por ejemplo, a vivir en sí, a vivir como enlazadores de mundo, que enlazamos mundos constantemente, cíclicamente, y sabemos que la vida y la muerte pasa no necesariamente porque te dan un diagnóstico que vas a morir, sino que constantemente estamos pasando la vida y la muerte y tenemos esta conciencia, oye, qué diferente sería, cuántas cenas no querías ya habrían partido, cuántas despedidas bien hechas habríamos tenido y valoradas, cuántos rituales también habríamos hecho en pos de asegurar un buen vivir, un paso cíclico desde la vida a la muerte y de la muerte a la vida de una manera ¿cómo decirlo?, sanadora para las partes. más Y cuando digo coherente, eso, más consistente y coherente con quién yo de verdad soy, con qué de verdad también valoro, ¿no? Con qué es lo que mi corazón me está diciendo que es lo que yo quiero hacer. exactamente. Y en base a eso también como que quisiera, y que me parece súper importante, que probablemente a muchas familias o personas nos está pasando o les está pasando a propósito que el coronavirus te impide tener este proceso como de despedida y de cierre de ciclo porque llega de manera rápida, eventualmente existen protocolos donde no te puedes acercar, o donde es difícil generar esos rituales, y pensando en cómo podríamos colaborar a las personas o cómo entregarles ciertos tips para también poder hacer elaboración de estos procesos que ciertamente, como tú y yo conversamos ahora, son tan importantes de ritualizar, y de comprender también, como de entender, porque si no, o sea, si no nos vivimos estos duelos de manera saludable, probablemente los llevemos con nosotros, y la idea es como cerrar estos ciclos, como entender de mejor manera, o tener una cosmovisión, una visión de la vida y de la muerte. ¿Cómo se te ocurre a ti, o cuáles podrían ser algunas ideas como para rituales? Nuestros ancestros tienen maestría en eso, pues. Siento que es muy importante a ver, uno es, como decías al principio, el conversar, ¿no? En familia. ¿Cómo queremos que sea nuestra muerte? ¿Qué canción quiero que pongan? ¿Cómo quiero que lleguen todos vestidos? ¿No? O sea, yo me acuerdo cuando chica, mi papá en algún minuto decía, yo cuando me muera quiero que todos lleguen de blanco y pongan salsa y bossa nova y que sea una fiesta y que haya música y cosas así.
Y yo, bueno, también heredera de esta sociedad, decía, no, 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 y me acuerdo que me podía llorar, y le decía, cállate, déjate hablar de la muerte, porque nuevamente estaba ahí full influenciada en que la muerte era algo que no se tenía que nombrar, en que la muerte era algo que no se tenía que llamar antes de tiempo, en que la muerte era algo que era para llorar, para sufrir también, ¿cierto? Y cuando me acuerdo que cambio mi perspectiva de todo esto una vez que estaba en India, en Varanasi, que es el río sagrado, que le llaman la madre y que es donde van a cremar a las personas cuando mueren, porque se dice que al ser cremadas ahí, a orillas del río, eh, tu, tu posibilidad de disminuir en las reencarnaciones y llegar a alcanzar el nirvana, ¿no? Llegar directamente a las fuentes son mucho más altas. Entonces yo me acuerdo que Sí, estaba qué ahí maravilloso. sentada en el Burning Ghat, que se llama como como el puente de cremación, que tú te sientas, el olor a muerto cremado ahí, o sea, no hay un crematorio, están ahí con la pira de fuego, quemando los hombres a sus familiares, pasan con el muerto por toda la ciudad, envuelto en cintas de colores, cantando unos mantras. Entonces tú estás caminando por esta ciudad sagrada, muy antigua, y aparecen pasando las familias con los muertos, así como quien pasa caminando por una calle, ¿me entiendes? Sí, Y llegan a la pira, y está ahí, y están, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, y tú estás sentado mirando este proceso tan abiertamente para todos. Y eso mm, me hizo, wow, así como estos clic, encaje, cómo en nuestra sociedad vivíamos la muerte de una manera que era inhumana, ¿no? En la conciencia, en el darle su espacio, en el darle su lugar sagrado, en el darle su ritual. Eh, por ejemplo, antes también los muertos se velaban en la casa, se limpiaban, se bañaban, y tú los enterrabas ahí en el cementerio del pueblo, no sé, como era un proceso muy íntimo, ¿no? mm, Y se empieza a deshumanizar un poco porque, ¿qué pasaba? Que todo el tema del embalsamiento de los muertos parte en Estados Unidos cuando unos hermanos inventan una fórmula para que los cuerpos no se descompusieran, para que pudieran volver desde el campo de batalla donde estaba pasando esta guerra civil en esa época muy, muy, muy antigua, y pudieran regresar a sus casas para que fuesen velados por sus familias, porque eso era lo sí. importante. Entonces, en la medida que se empieza a hacer un negocio con el embalsamiento, con los cajones, con la religión, etcétera, etcétera, también se va perdiendo este contacto con la muerte, ¿no? Que era un contacto tan del hogar, tan cercano, un ritual tan íntimo. Y siento que ahora también algo que está pasando es que tampoco se está permitiendo el reunirnos en familia, hacer la ceremonia, hacer la misa, por ejemplo, a juntarnos a hacer el velorio, no se puede ir al funeral, Bueno, ¿cierto? la pandemia trae consigo esa como ese principio de separación profundo de lo que es el ritual. Entonces, sí, tú tienes toda la razón. Y lo Exactamente. importante que es, a propósito de eso que tú mismo decías, y lo importante que es también entender que ya sea que por una razón obvia de protección, no podamos hacer un ritual como el que hicimos con anterioridad, para bien o para mal, tiene una relevancia importante, po, en términos de que el ritual en sí tiene un sentido profundo en la psique del ser humano, porque permite de alguna manera simbolizar esta pérdida, permite de alguna manera también poner orden al caos que nosotros estamos teniendo frente a la situación en general. Entonces, por eso que este ritual que tú nos relatabas que se daba en India, o todo este, digamos, movimiento, ya sea familiar o movimiento cultural que existe en torno a la muerte, tiene tanta relevancia. Exactamente. Y también, bueno, hay otro tema que hay muchos estudios científicos, que esto es lo más maravilloso, porque generalmente son
doctores, tanatólogos, científicos que han escrito con respecto, no sé si conoces a las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte, que son personas que han Sí, sí, vivido experiencias de muerte clínica y después han vuelto a la vida. Y hay sí. investigaciones hechas por tanatólogos, por doctores, por directores de urgencias, que es donde se producen estos casos, entonces personas que han estado muertas por, no sé, 5 minutos, a 20 minutos, a media hora, y de repente vuelven, o las condiciones en que, o que ellos eh, se ven a sí mismos desde arriba, y hay muchos libros, y los invito a investigar también, porque también nos abren la mente a que hay también otras formas de ver el mundo de acuerdo a lo que nosotros quizás no han querido decir desde la religión o desde otros paradigmas un poco, o dogmas un poco más cerrados con respecto a la vida y la muerte. Entonces todas estas personas que han tenido estas experiencias de SM, experiencias cercanas a la muerte, lo repito, vuelven, una cosa es que se les pregunta, ¿quieres volver? Y ellos dicen, sí, Sí, es, quiero sí. volver. Y entre En medio, general la familia, el cariño de los hijos hace como que las personas tomen esa conciencia de volver. ¿sabes qué? Sí, y no. También hay veces que tiene que Mm, ver con misiones personales, con claro. entendimientos que Sí. surgen en este estado, que por decirse se podría, que como se le llama el limbo, por ejemplo, que sería como este espacio entre vidas, eh, y que también yo a lo largo de mi experiencia también con regresiones, también he podido percatarme de la existencia de la reencarnación y las vidas pasadas. Eh, Surge también un volver, y la persona que vuelve, yo creo que un 99% de las personas que regresan a la vida luego de esta experiencia cercana a la muerte vuelven con algún don, con alguna sensibilidad, con algún entendimiento, con una conciencia de algo superior, con un sentido de lo divino mucho más amplio, más grande, con esta misión personal, como te decía, de venir a compartir algo con alguien, o con todos, con el todo, con la vida, ¿no? Como venir como al trabajo del trabajo de la conciencia, del trabajo de la unidad, el trabajo de la vida y la muerte, ¿no? Como de venir a enseñarnos y a compartir qué es lo que ellos experimentaron, para que también nosotros podamos vivir la vida de una manera más sana, más consciente, disfrutando efectivamente la vida, ¿no? Que es un poco, siento que por eso hay que morir para vivir, por eso hay que abrirnos a la muerte para permitirnos vivir de mejor manera. Sí, me hace mucho sentido lo que dices, Valentina. Creo que, claro, mirar la muerte desde ese prisma ciertamente le da un significado profundo y más trascendente a la forma conocida y física que es la muerte, porque en simple morir es, o sea, como el simple pensamiento, como que se muere y se termina todo ahí, pero esta conciencia de la vida y la muerte como un proceso cíclico que te permite entrar y salir, enlazar mundos, ya sea trascendentes, que se muere este cuerpo físico y pasas a una materia distinta, o que te quedas aquí y hay un proceso de transformación permanente donde tú puedes moverte en estado. Me parece que es de una expansión, como estas conversaciones expansivas que te permiten, claro, entender y comprender mejor la muerte y le dan un significado. No sé, los mismos mexicanos que dicen que cuando uno muere se va a encontrar con te vas a encontrar con todos los ancestros, que es maravilloso poder verlo así, porque entonces no es desolador ni dramático el hecho de morir, porque Claro, sabes que te vas a encontrar esa película que hay, que, ¿cómo es que se llama la película, Vale? de Disney, Coco. Pixar, ¿no? Coco, sí, sí. Coco, que nos habla de manera tan maravillosa y que recomiendo que los niños puedan ver otra serie, y ahí sí que me va a tener que ayudar porque yo en inglés no le pego. Esa Gospel, ¿cómo? ¿Te Ah, acuerdas esa que Midnight Gospel, como el me coro parece de que medianoche, ¿no? oye, el capítulo 8 habla, o
aborda el tema de la muerte como un proceso cíclico maravilloso y con una trascendencia profunda, donde en el fondo nos invita a mirar que, claro, se pierde el cuerpo físico, pero estamos siempre transitando en un ciclo donde nos vamos reencontrando. Entonces, la invitación es a transformar la forma conocida que tenemos de la vida y la muerte y tomar esa conciencia como en lo cotidiano. Sí. ¿Sabes? Te quiero ¿Sabes? hacer dos invitaciones. Espérame, antes de que me hagas ¿Puedo? la invitación, Ya. quiero como complementar también para ir cerrando como el tema, ¿no? Porque yo me he percatado de que las personas cuando están viviendo el duelo por la pérdida de algún ser querido, una está lo que hablaba, esto como, ¿qué hago yo ahora sin ti? Como que al final es como, volvemos al ego, ¿no? Que al final Sí, yo estoy sufriendo. También vuelve el tema de la culpa, ¿cierto? De lo que no hice cuando estaba viva esta persona, de lo que no dije, de lo que no perdoné, de lo que poco que lo fui a ver, ¿no? Como y ahora que ya no está, tengo culpa y vuelve el ego, ¿no? El sufrimiento al yo. Y también lo otro que me he percibido mucho es que aparece el miedo de si cómo estará esta persona, estará bien o estará mal, estará sufriendo, porque nuevamente entra este paradigma del cielo y el infierno, ¿no? De se habrá ido al cielo, se habrá ido al infierno, de la religión católica. Y ahí siento que, por ejemplo, hay, bueno, me interesa mucho este tema de las experiencias cercanas a la muerte, entonces estaba investigando mucho esto y también el trabajo con personas que tienen ciertas habilidades, ¿no? Que de medium, de psíquicos, que logran hacer de puente entre las personas que quedan haciendo el duelo y las personas que se fueron. Y la mayoría de las veces el mismo mensaje es el estoy perfectamente bien, ¿no? Un poco como el deja de sufrir por mí, deja de llorarme, deja de sufrir por mí y libérame en cierta manera en gratitud, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar también a nuestros seres queridos a hacer este proceso de transición? Es precisamente cuando nos permitimos agradecer, siento yo, todo lo que vivimos, todo lo que compartimos, cuando honramos su vida, todo lo que ellos fueron, como el permitirnos también hacer este homenaje post-mortem, ¿no? Que ojalá fuese en sí, vida también, sino como el sí. recordar a los seres queridos, que es justo lo que hacen los mexicanos también este Día de los Muertos, que es que ellos se juntan a recordar todo lo bueno de este muerto, le cocinan su comida favorita, le ponen las cosas que a él le gustaba, si le gustaba tocar guitarra, le ponen la guitarra, si le gustaba tejer, le ponen la lana con el palillo, ¿no? Porque es como el honrar este post-mortem, pero desde este lado de la luz, ¿no? No desde el sufrimiento, no desde el dolor, no eh, desde la pena infinita, ¿no? De la pérdida, que nuevamente se refiere al yo. Entonces, como que es el paso desde el yo a algo más como por algo superior para el bien del otro también. Y con esto no quiero decir de que no suframos, de que no lloremos, de que no vivamos, como decías tú, las etapas de rabia, de negación, de profundo dolor también, ¿no? Porque es algo que hay que abrazar, pero también una vez que yo lo abrazo y sufro y digo, tengo pena porque se murió esta persona y yo la quería tanto y siento su vacío y miro la casa y lo recuerdo, sí, claro, vívelo, pero también recuerda todas las otras cosas que disfrutaste en vida y que todas las cosas que esa persona disfrutó en vida también, ¿no? Sí, me parece trascendente eso que estás diciendo y yo creo que una colaboración para eso tiene que ver mucho con esto que hemos reiterado, porque a lo mejor no hemos profundizado, con la ritualización. Y la ritualización de alguna manera lo que te permite, como te decía recién, y a propósito de estas penas y de estos sentimientos, es conectarse con esa sensación de dolor y trascenderla. Eh, he estado leyendo también algunas como formas, aunque yo ya intuitivamente y en los trabajos con los pacientes de alguna manera, con los clientes o con las personas que requieren trabajar las etapas de duelo,
lo hemos ido desarrollando y que creo que viene de perilla para, sobre todo, esto que hemos estado haciendo, o sea, esto que estamos viviendo, que muchas veces lo conocido no aparece como una oportunidad. O sea, antes podíamos llorar, estar bastante rato mirando a la persona fallecida en el ataúd, o sea, hacíamos un ritual de un tiempo, hoy día Tocarla. todo eso no aparece como una opción. Entonces quisiera a los amigos y amigas darles algunos tips que pudiesen ser de utilidad para algún amigo, quizás para otra situación, en lo personal o lo que sea, e inclusive puede ser para alguien que parte o un ritual que nosotros mismos podemos hacer respecto de otras situaciones. ¿Ya? Y una de las cosas que se aconseja, porque tal como lo hemos visto aquí, la muerte es un concepto que lo entendemos todos de distintas maneras. Algunos hacen el ejercicio de informarse, pero otros no hay, en el colegio no tenemos una asignatura, en la universidad tampoco, o sea que aparece más bien como una necesidad personal, algo que viste en una película, pero no sé si tenemos tan elaborado. Entonces, podéis reunirnos, mira, ahora ponte tú, pongamos el ejemplo de una persona que fallece por coronavirus. Supongamos que sea un primo, un tío o alguien más cercano, mi papá, ¿cierto? Mi papá fallece, lo importante es como ahora no nos podemos reunir, ¿cierto? Reunirnos con las personas más cercanas que están en la casa o por videollamada y concertar una ceremonia, un ritual, una ceremonia y un ritual que nos permita cada uno manifestar como tú bien decías, una ofrenda, honrar el espacio de la persona que pasa a un estado distinto, ¿cierto? Y entonces reunirse, congregarse de la manera que sea, ya sea por videollamada, concertar o acordar la manera en que las personas principales quieren despedir a este ser, ya que en la actualidad no podemos hacerlo de manera convencional. Entonces realizar una ceremonia o encuentro virtual, no sé, por Zoom, por las distintas formas en las que hoy día aparecen. O hacer una carta también, escribirle una carta a esta persona. Claro, entonces en ese ritual al cual convocamos a todos, ¿cierto? Donde es una ceremonia, en esa ceremonia podemos hacer un altar, ¿cierto? En ese altar pueden estar las fotografías, el mismo altar que hacen los mexicanos, con fotografías, las comidas de la persona, objetos de la persona, de recuerdos, que puede quedar ese altar ahí por el día, o puede quedar por el mes, o puede quedar ahí como un espacio donde poder encontrarnos cada momento para ir despidiéndonos de poquito, ya que no lo pudimos hacer de otra manera, en ese altar, en esta ceremonia en específico, y que alguien que sea cercano, no sé, hay personas que puede ser virtualmente un guía espiritual, o un curita, o quien sea, que lleve esta ceremonia con algún acto simbólico, no sé, un mito, velita, y que en ese espacio todas las personas tengan la posibilidad de expresar, como tú bien decías, a través de una carta, a través de una canción, una poesía, y lo importantísimo en estos rituales, muchas veces hay personas que por una u otra razón son excluidos porque los vemos como los menores, que por ejemplo son los niños. Muchas veces no son incluidos en estos rituales porque no sabemos muy bien cómo actuar frente a ellos, o le ocultamos la información o no sabemos cómo abordarlo. Les recuerdo que ellos también son parte de la construcción social que hacemos de la partida de un ser querido, de la pérdida, de cerrar un ciclo. Mejor que nosotros adultos también. Exactamente. Entonces, poder resonar con ellos en una realidad que considera la etapa del ciclo vital en que se encuentran, los adultos mayores también no ocultar la información, más bien encontrar la manera asertiva de poder aproximar esta realidad que es dolorosa, que tiene que ver con el coronavirus, aproximarnos a esta ritualidad de diferentes maneras, no sé, los niños haciendo un dibujo, los adultos poniendo la canción, no sé, que ellos más saben, o sea, aproximarse de manera amigable, de manera hermosa, armoniosa, y en esa ceremonia poder poner todo lo que está a nuestra disposición, inclusive dejar un momento en el cual el silencio también sea parte de este ritual, donde cada persona que ha ido pudiendo construir a través de esta ceremonia su realidad, la realidad de la despedida o del honrar a esta persona, puede también en el silencio encontrar un espacio de armonización y de estructuración de este proceso doloroso de partida.
Y cuando hablo de la muerte también puede ser esto, la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de una relación, puede ser en el cambio. O sea, encontrar espacios de ritualización donde nosotros podamos como encontrar la forma de articular, de reencontrarnos, de organizar este momento caótico donde de alguna manera se mezclan las emociones de tristeza, ira, llanto, tanto que aparece. Darle el espacio, como tú bien decías, a abrazar la posibilidad de encontrarnos con eso. Y en ese ritual que puedan participar todos los que sean convocados, todos en la familia, para dejar un espacio de amor, de perdón, de gratitud al paso de esta persona, al paso de este ser que estuvo entre nosotros. Como tú bien decías, escribir una carta, la narrativa es un espacio y una técnica súper importante de sanación, escribir un poema, hacer un video con la fotografía de los momentos maravillosos con los que estuviste con esa Una persona, canción. hacer una canción, realizar dibujos, generar este rincón del recuerdo de cosas maravillosas que las viviste con esta persona, construir una caja de recuerdos que después paulatinamente tú puedes ir también soltando, porque hay que recordar que la idea en este proceso tiene etapas, ¿cierto? Y en una etapa, que es la última de las etapas, que es ya soltar a este ser, porque yo creo que eso que tú dices, Valentina, es súper importante. Muchas veces nosotros añoramos a estas personas porque pensamos que a lo mejor están mal o están de una manera, pero yo creo que los que quedamos aquí somos los que tenemos que rehacer la vida y retornar a la vida de manera amigable y armoniosa. Ellos se quedan como seres que nos acompañan energéticamente y quieren estar con nosotros, pero nosotros también tenemos que soltar. Y una manera de poder agradecer y honrar a nuestros seres o a todo eso que nosotros tuvimos en algún momento, nuestras relaciones, nuestros trabajos, es honrar el aprendizaje que tuvimos en la experiencia de paso por esa vida o ese encuentro que tuvimos. Y para poder cerrar los ciclos hay que saber tomar, pero también hay que saber dejar partir. Así es, amiga. Tal cual. Tal El cual. reconocernos vulnerables también, ¿no? Como de parte de esta Sí, experiencia súper importante, tanto para el cuidado de la vida, como también para saber de que es algo que todos vamos a vivir. Todos vivimos la vida y la sí, muerte sin distinción, sin clases sociales, con más o menos cosas, más o menos plata, es algo que nos toca a todos. Entonces, de repente, en esta inconsciencia de la muerte, creemos que nos vamos a salvar de alguna manera de la muerte al no hablar de ella, al no conversar de ella. Y lo que al final estamos produciendo, siento, con esta desconexión con este proceso vital, es que no nos estamos permitiendo vivir bien la vida de manera completa, consciente, con todo lo que puede traer, ¿no? Agradeciendo todo lo que es. Entonces, si bien habían ya, la física lo dice, nada muere, todo se transforma, la energía no muere. como la canción, como la canción de, No te dejes imaginar. Qué bueno que él es doctor también, ¿no? Como claro, él sabe ¿cómo también. se llama? Hoy estoy con la memoria frágil. No recuerdo, pero da lo mismo. La cosa es que efectivamente es así, nada muere, todo se transforma. Entonces, hasta este mismo símbolo del Oroboro, ¿no? Esta serpiente comiéndose la cola, nos recuerda Sí, la constantemente puse ahí un en el ciclo IU. infinito que vivimos de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Y en esta conciencia de Mira, muerte, trae la sí, disculpa. vida. Sí, ¿qué decía? Perdón, es que como que tengo un desfase. Este conciencia de vida trae La conciencia de muerte traerla a la vida, a cada día, eso. como si, bueno, eh, podríamos estar hablando 3 horas de esto porque es un tema muy profundo, ¿no? Que queremos darle así como una invitación, yo siento más que nada, y de apertura a la transformación, al crecimiento, a esta misma
quizás hacer un duelo de mi vieja yo, ¿no? Hacer mi propio duelo, lo que hablábamos de honrar cuando entro en estos procesos de transformación profunda, que siento que esta experiencia global que nos está trayendo el COVID, bendito COVID, nos está trayendo esa vulnerabilidad a la cara, nos está trayendo la muerte a la cara, nos está trayendo la conciencia de dónde estoy poniendo mi energía, dónde estoy priorizando mi vida, a qué le estoy dando vida con mis acciones, con mi mente, con mis decisiones, con mi trabajo, ¿no? Con mis relaciones, a qué le estoy dando energía. Entonces siento que en esta transformación profunda que estamos viviendo como sociedad a nivel global, es súper importante también este proceso, si bien quizás a mí no se ha muerto nadie de mi familia, pero por COVID, pero se ha muerto gente porque se tenía que morir por enfermedades, ¿no? Por ciclo vital. Y siento que nosotros también, de alguna u otra manera, como hablaba al principio, también estamos haciendo un duelo personal de esta muerte psicológica, de lo que estamos dejando atrás, que era como lo normal, lo que nunca nos cuestionamos, y ahora ante esta situación que estamos viviendo sí nos estamos cuestionando, ¿no? Y Sí, es importante sin hacer lugar a este dudas. duelo personal, ¿no? Como qué dejo atrás, qué piel me estoy sacando, para también abrirme de manera ritualística, como decíamos, que tiene un poder muy, muy, muy poderoso los rituales, porque llegan directamente a nuestro inconsciente, al cerebro más antiguo, para hacer el trabajo, ¿no? El engranaje ahí del movimiento. Entonces, también hacernos un ritual a nosotros para este duelo, y siento que partamos también haciendo esta invitación para el taller que tenemos programado para trabajar en profundidad con esto, como para ir cerrando ya, ¿no? Llevamos como 1 hora 6 minutos hablando. Ah, mira, justo, está bien, me parece. Sí, hagamos la invitación a nuestros amigos a este taller que lo estamos preparando con harto cariño. Yo creo que este es una pincelada de lo que vamos a abordar en profundidad, que va a tener que ver con algunos conceptos específicos, como conceptos específicos relacionados de cómo lo ve la psicología, cómo lo entiende la psicología, pero también cómo lo abordan los pueblos originarios, el tema cultural, la filosofía, cómo es la construcción y la conceptualización, la cosmovisión que existe respecto a la muerte y cómo nosotros vamos integrando nuevos paradigmas respecto a la vida, a la muerte, y también yo creo que entregar algunos rituales que nos permitan, y yo creo que ese va a ser uno de los fuertes, cómo nos permitan ir pasando, dando paso a la evolución, a la transformación de esa forma conocida que tuvimos a una nueva forma de habitar la vida y la muerte, es decir, como ir haciendo a través de los rituales este paso de transformación de la experiencia conocida, que es la que tenemos, a esta nueva forma, que es la invitación que yo creo que nos trae esta pandemia, a despojarnos de lo conocido y darle espacio a la novedad. Y eso también, ese mismo tránsito es lo que queremos nosotros hacer con cada uno de los que quieran participar en este taller, que va a constar de 4 sesiones. En la primera sesión vamos a entregar estos contenidos, ¿cierto?, más teóricos, y luego vamos a ir haciendo también rituales, vamos a invitar, son 3. Ah, ya, son 3. 3 entonces actividades. A partir Y esos 3, del tú, sí da la fecha, ¿no? a partir del domingo 16 de agosto. Van a ser 3 domingos seguidos, donde vamos a estar trabajando, como contaba Sandrita, desde estos 3 puntos de vista, ¿no? Desde lo lógico, teórico, distintas visiones a distintos niveles, como hablábamos también en esta conversación, la muerte física, cómo abordarla, cómo acompañar también los procesos de duelo, ya sea de personas cercanas o de familia. También siento que va a traer un regalo a mi propia conciencia de cómo vivir también mis propios duelos personales que hablábamos, estos duelos psicológicos que vivimos cada vez que cerramos ciclos, y a traer la conciencia de la muerte a la mesa para poder tener una vida más plena, disfrutando, ¿no? Y ahí, bueno, como decías, eran 3 sesiones, domingo 16, domingo 23 y domingo 30 de agosto, desde las 17:30, desde las 17
horas hasta las 19:30, ¿no? Sí, sí. Y en la segunda sesión tenemos pensado como que los dividimos en tres: lo Claro. físico, lo corporal Mente, y lo cuerpo y espiritual. alma, claro. Eso. Para ir Mente, haciendo cuerpo y esta alma. integración, ¿no? Que hablábamos de poder hacer estos rituales, poder conversar también, ¿no? De generar un espacio de acompañamiento, me gustaría como comentar, ¿no? Como que alguien que decía que lo salvó su duelo, un amigo que nunca lo presionó, pero que siempre mantuvo la puerta abierta con una invitación para cuando esa persona que estaba en un proceso de duelo muy profundo y muy intenso, porque se había muerto su pareja de toda la vida, estuviera listo para llamar a su puerta, ¿no? Entonces, este amigo decía, entiendo que estás en tu proceso, yo te voy a llamar todos los lunes a las 12 del día para invitarte a almorzar y te voy a poner tu puesto. Y cuando tú estés lista, me vas a contestar. Y si no, no te preocupes, no me contestes nada, yo no me lo voy a tomar a personal y nada, pero esa mujer dijo que esa invitación todos los lunes y ese llamado todos los lunes a las 12 del día, aunque ella no contestara el teléfono, la salvó. Entonces, el Qué saber bonito. acompañar desde este espacio tan respetuoso, ¿no? Del proceso del otro, de no apurar, pero tendiendo el puente. Mira, estoy acá para cuando estés listo. Estoy acá Qué acompañando. maravilloso. Hermoso. Entonces, Me resuena ¿mm? sí, me resuena dos cosas. Al principito, que tiene que ver con la generación de vínculo también con este proceso, y me resuena también con que esta invitación que estamos haciendo al taller son tres puestas de la mesa para que las personas que estén interesadas en tomar el tema de la vida y la muerte puedan sentarse a comer esta cena maravillosa de absorción y conocimiento y expansión desde el corazón a una temática que es novedosa, una temática que no siempre está conversada, que no siempre está dialogada, pero que parece hoy una conversación necesaria, hoy y siempre. Pero nosotros los queremos invitar entonces tras estos 3 días a poder sostener esta conversación de manera saludable y sanadora para todos. Así es, muy, muy importante. Y bueno, también hacerle la invitación al próximo miércoles, donde vamos a tener a Luisa Sepúlveda hablando sobre las emociones y los niños también, ¿no? Como Oye, qué interesante tema. súper interesante porque también, ¿cierto? Los niños han sido como eh, los que siento que la han pasado más mal también, ¿no? Como de repente sin entender un poco por qué no pueden ir a jugar, por qué no pueden salir, percibiendo también nuestras propias emociones al respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el próximo Sin lugar a miércoles duda. 5 de agosto va a estar Luisa Sepúlveda hablándonos sobre este trabajo de las emociones y los niños, de cómo gestionarlas y también de cómo trabajar nosotros, porque los niños perciben tanto que hay veces que más que explicarles un poco es como el poder yo también, ¿no? Gestionar mis propias emociones para que ellos también aprendan desde ese ejemplo, ¿no? ¿Aló? Ay, sí. ¿Me escuchas, amiga? Parece que estás en silencio. Daniel, perdí el audio. Ahí está. Mira, me puse la foto del encuentro, o sea, de las próximas fechas. Está el 5 del 8, el 5 de agosto, el miércoles a las 9 de la noche, Luisa Sepúlveda, como les comentaba. Y el 12 va a estar Rayén Carvajal hablándonos sobre el cuerpo y la sanación. Y luego va a estar Mara Paul el 19
hablándonos sobre una estrategia desde la cosmovisión hawaiana, el Ho'oponopono, en tiempos de crisis, que es una herramienta muy, muy linda y muy poderosa. Y luego el 26 de agosto va a estar Claudia Triviño haciéndonos una segunda patita de un conversatorio que ustedes ya habían tenido, y profundizando también en la alimentación consciente, ¿ya? Entonces vamos a estar transmitiendo todos los miércoles desde la cuenta de la fanpage de IU Psicoterapia Integral. Luego los videos grabados también los van a poder volver a ver en la página de YouTube de Yoga Amor Terapias. Así que si se pierden algún miércoles, va a quedar el video arriba en Facebook y también va a quedar en YouTube por si quieren ir a ver las temáticas que les interesen. Y voy a compartir también. ¿Volviste, Sandrita? ¿Estás ahí? Sí, regresé. Me entró una llamada y me sacó del... Entonces estaba compartiendo la información de todo el mes de agosto con la programación, y ahora voy a compartirles la invitación que tenemos del taller del domingo 16, 23 y 30 de agosto, desde las 5 de la tarde hasta las 19:30, sobre Morir para Vivir, que como les comentábamos tiene que ver con traer la conciencia de la muerte a la vida para vivir nuestra vida de una manera mucho más plena, acompañar también a quienes están pasando un proceso de duelo importante por la pérdida de algún ser querido, así como también a procesos de muerte psicológica, cierre de ciclos. Y este es un taller que es tanto para la gente normal y común y corriente que le interesa el tema, así como para personas que por su profesión también se hayan visto teniendo que acompañar los duelos de familiares o terapeutas, personas que hagan psicólogos, que quieran especializarse también del tema, integrando esta visión más integral, ya que vamos a estar compartiendo recursos, rituales, esta visión más colectiva de la muerte, de los dones que trae, de los regalos que nos entrega el traer este invitado tan poderoso a nuestra mesa. Sí, siento, ¿se escucha, Valentina? Sí, perfecto. Sí, que un valor agregado a este taller, diría yo, a mi modo de ver, y que es lo que queremos nosotros sostener y que le ponemos tanto corazón, digamos, tiene que ver con que además vamos a tener la posibilidad de hacer ejercicios psicomágicos, de llevar la ritualidad ancestral a la vivencia en especial. Entonces yo siento que eso es un plus, que no tan solo vamos a abordar la razón, sino que vamos a dar espacio al cuerpo, vamos a dar espacio a la emoción, vamos a dar espacio a la ritualidad para poder abordar estas temáticas. Entonces, no se lo pierdan, creo que es una gran oportunidad de encuentro, donde además le vamos a poner harto corazón a esta conversación expansiva. Así es, amiga. Muchas gracias nuevamente por este espacio, por esta conversación siempre tan enriquecedora. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche por el mismo canal del fanpage de IU Psicoterapia Integral. Espero también que la próxima sesión la podamos grabar también a 1 hora, si la podemos compartir en nuestras redes sociales grabada con ese tiempo, por ejemplo en Instagram, que también me han pedido como el no perder ese canal, me escribían hoy día, pero bueno, estamos en Facebook, va a estar en YouTube también la grabación, así que todos invitados a acompañarnos, a que conversemos, abramos la mirada, y un placer como siempre, y a disfrutar la vida con esta conciencia. Me parece interesantísimo esta invitación que estamos haciendo a la comunidad de generar conversaciones expansivas con el corazón, donde todos podamos, en esta oportunidad, amiga, yo no sé si no pudimos revisar las conversaciones, no tuvimos tanta audiencia,
pero para las próximas oportunidades vamos a hacer más expansivo la invitación a todo el mundo para que las conversaciones sean más nutricias. Pero yo creo que esa es una cuestión de horario. Todo es perfecto, todo es perfecto. Exacto. Como decía Frank, este autor, decía, la muerte es algo íntimo. Y creo que este espacio también ha sido íntimo de hablar eso. Hay una pregunta desde la cosmovisión nativa norteamericana, ¿no? El Okahei. ¿Te suena? Sí, sí. Y es la pregunta que tienes que hacerte, ellos la hacen todos los días con el Okahei, diciendo Okahei en la mañana. Y la pregunta es, y me gustaría dejarla también para ir cerrando, ¿me puedo morir tranquilo hoy? ¿Es hoy un buen día para morir? ¿Me puedo morir tranquilo? Sí. Y eso, para mí, eso es traer la conciencia de la muerte a la vida. Okahei. Es un buen día para morir. Ajá. Que así sea. Así Nos sea. vemos entonces la próxima semana, el miércoles. Vamos a compartir esta invitación. A partir de ahora va a estar Luisa, nuestra amiga biodanzante, que tiene vasta experiencia en el área de infancia. Ahí le vamos a ir contando durante la semana. Gracias, Valentina. Un gusto, como siempre, compartir este espacio nutricio. Igualmente. Un abrazo, amiga. Otro para ti. Buenas noches. Buenas noches.